Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos a la Academia, queridos amigos de la Academia Española, de la de Ciencias Morales y Políticas, otros académicos, señoras y señores. Inauguramos hoy una semana cervantina que esperamos que se repita los años sucesivos. Quizá no tengo necesidad de explicar por qué. Cervantes fue prácticamente anulado o ensombrecido por la importancia del Quijote y durante decenios apenas se habló de la persona del escritor. Hacia 1832, Messalero Romanos escribió una serie de artículos muy críticos en la prensa madrileña diciendo que estaban a punto de derribar la casa que había en la calle Francos, esquina a León, donde había vivido y muerto don Miguel de Cervantes. Llamó la atención porque habría al menos que conservar ese recuerdo de su memoria, de su paso por la tierra. No lo consiguió, la derribaron y se construyó allí un edificio por pisos en el que queda como recuerdo una placa en la puerta diciendo que allí vivió y murió don Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A partir de 1834, los requerimientos de que Cervantes fuera recordado se impulsaron especialmente desde esta casa, desde la Real Academia Española, que ya había hecho un esfuerzo enorme por la recuperación de la obra cervantina con ocasión de la edición de 1780 del Quijote. Saben que hasta 1780 realmente las ediciones del Quijote fueron todas bastante discutibles, hechas en lobo en papel, muchas de ellas en formatos de bolsillo, transportables, se decía entonces, y la calidad del texto lleno absoluto de corrupciones, de errores, de manipulaciones de los cajistas, etc. La Academia en 1780 hizo el esfuerzo de hacer la mejor edición del Quijote que se había hecho hasta entonces y le puso delante una vida de don Miguel de Cervantes Saavedra que escribió un joven militar que luego fue académico de esta casa, don Vicente de los Ríos. Fue la primera gran biografía, aunque no cronológicamente, porque la primera fue la de don Gregorio Mayans. Esta fue la primera biografía basada en datos de archivo que añadía realmente una información muy importante. Recuperada la obra, había que recuperar también la memoria de su autor, como digo, oscurecida por la importancia de una obra que enseguida alcanzó valor universal. Y la Academia siguió trabajando en ello. Desde 1850, algunos académicos propusieron que se celebraran honras fúnebres, al menos en recuerdo del autor del Quijote. Y a partir de 1851 se están celebrando en la Iglesia de las Trinitarias, donde sabemos que están enterrados Cervantes, pero no hemos encontrado nunca ni un hueso que se le sea atribuido. Se empiezan a celebrar pues estos ceremoniales litúrgicos, necrológicos, en honor de Cervantes y con él de todos aquellos que cultivaron las letras españolas y los pertenecientes en particular a esta academia. Eso ha ocurrido, digo, desde 1851. Unas honras fúnebres llenas de pompa y realmente solemnidad que con un breve intervalo durante la República y la Guerra Civil, naturalmente, no han faltado nunca a la cita. También estos 2 años anteriores no se han celebrado como consecuencia de la epidemia de coronavirus. Este año nos ha parecido que realmente había que ensanchar el recuerdo de la memoria de Cervantes y su obra, añadiendo a esa celebración religiosa también una celebración intelectual y literaria, que es recordar la persona y la obra de don Miguel. Recordar, por tanto, sus obras fundamentales, muy particularmente recordar el Quijote. Esto lo iniciamos este año y esperamos que en años sucesivos veamos pasar por aquí pues, los mejores cervantistas que tiene España y el mundo, que son muchos. Hay una enorme cantidad de personas interesadas en el estudio de Cervantes y su obra, y esperamos que en años sucesivos todos puedan estar pasando por esta semana cervantina que haremos siempre en torno al día 23 de abril. Este año ya han visto el programa. Participan en él fundamentalmente académicos de esta casa
Va a iniciar la sesión doña Aurora Ejido, que está entre nuestros mejores, más destacados cervantistas dentro de la propia academia, pues ella es de las personas que más han estudiado la obra de Cervantes. Y seguirán don Salvador Gutiérrez, don José Antonio Pascual, y sucesivamente todo el día. Tenemos una jornada intensa, llena de intervenciones que seguro que tendrán mucho interés. Estamos utilizando este espacio por primera vez para dar conferencias. Esta academia está llena de rincones hermosos y esta es una manera muy ventilada de inaugurar el permiso de no usar mascarillas, porque sustituimos la ventilación por la mascarilla para quien desee prescindir de ella. Por la tarde, sin embargo, vamos a utilizar también el espacio del Salón de Actos, porque como hay una lectura del testamento de Alonso Quijano por José Luis Gómez, le parecía a él que el espacio escénico es más bonito el del Salón de Actos y más adecuado a su arte, de modo que abriremos esa sala para la sesión de la tarde, que también terminará con una sesión musical sobre la música cervantina, no la música alrededor de la obra cervantina, sino la música según los conceptos que Cervantes dejó, la huella que Cervantes dejó en su obra. Dispondremos de un grupo musical para hacerlo y espero que todo transcurra normalmente. Terminaremos mañana, como ya saben, por el programa. Formaba parte del programa un acto que no se pudo celebrar ayer, pero que hemos desplazado hasta el lunes, una conversación entre Mario Vargas Llosa y yo mismo, pero lo haremos el lunes si él mejora, como es de esperar, porque aunque ha contraído coronavirus, no es nada grave la afección y está en perfecto estado. Bueno, esto es todo lo que quería contarles como introducción a las jornadas. La mañana es muy apretada, yo no quiero quitar ningún tiempo a su desarrollo y, por tanto, solo advertirles que de aquí en adelante, para darle ritmo a la celebración, va a actuar como maestra de ceremonias nuestra directora de comunicación, Olivia Piquero, que irá dando paso a los diferentes intervinientes tras contar en dos líneas lo esencial de su currículum o su titulación y el título de la conferencia que van a desarrollar. Muchas gracias, espero que les resulte de utilidad y disfruten de la jornada. Buenos días. A continuación, la académica doña Aurora Ejido, licenciada y doctora en Filología Española por la Universidad de Barcelona y catedrática honoraria de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, va a impartir la conferencia Un viaje por las obras de Miguel de Cervantes, Flor y Espejo de los Insulanos. Señor director, señores académicos, señoras y señores. En el archipiélago literario, incluido el que conforman las numerosas islas distribuidas por las obras de Miguel de Cervantes, destaca con particular relieve la ínsula Barataria, que se convirtió en la isla por antonomasia a partir del Quijote. Simón Pinet, al analizar el tópico de las islas en las novelas de caballerías, mostró la diferencia entre los planteamientos medievales y humanísticos en torno a islas e islarios y la novedad que supuso esa ínsula al distanciarse de las islas que aparecían en el Amadís y otras novelas de caballerías. El viaje que pretendemos llevar a cabo hoy a través de la lectura de las obras de Cervantes nos permitirá recalar en otras muchas islas anteriores y posteriores al Quijote. Espero que ello justifique el título de esta conferencia, aunque Cervantes naciera en medio de la meseta y tardase muchos años en conocer el mar y transitar por él. Abordar el estudio de las islas cervantinas no solo exige establecer la relación entre geografía, historia y literatura, sino la distinción retórica
entre topografía y topotesia, que le permitió ubicar en el espacio real el mundo imaginario de la ficción. Aparte, habría que considerar aquellas islas de nombre simbólico situadas en las lejanas tierras del Persiles o las que aparecen en el viaje del Parnaso y en otras obras. Como es lógico, las islas y los archipiélagos, al igual que las costas peninsulares, se vincularon inexorablemente al azaroso mundo de la navegación y a los viajes emprendidos por los protagonistas de las historias narradas. Entre islas e ínsulas, Cervantes hizo un claro tributo a su presencia en las novelas de caballerías, aunque conviene recordar la que tuvieron en las novelas bizantinas y en las novelas renacentistas de aventuras. Su afán por superar las etiópicas de Heliodoro y las obras de sus seguidores corrió parejas con la apropiación de las crónicas e historias vinculadas a los descubrimientos americanos y oceánicos tras la circunvalación del globo llevada a cabo en la época del emperador. La crítica ha demostrado cuanto supuso la obra de Olao Magno, Nicolao Ceno y Torquemada, entre otros autores que describieron el septentrión, pautando el itinerario inicial del Persiles. Cervantes conocía además por su experiencia viajera las islas del mar Mediterráneo, tan cargado de reminiscencias clásicas, aparte de su estancia en las Azores al servicio de Felipe II. En cualquier caso, las islas iban unidas en la historia de la navegación a la peligrosidad de los mares tan llenos de tormentas, avatares y naufragios. No hará falta, por otro lado, apelar a la gramática del cronotopo de Mijaíl Bakhtin o al concepto de insularidad como razón poética, presente desde las ínsulas extrañas de San Juan de la Cruz a Juan Ramón Jiménez y María Zambrano. Digo, a la hora de plantear cuanto la imagen del aislamiento pudo representar en la obra cervantina. Pensemos en los espacios cerrados de algunas de sus novelas ejemplares o de sus entremeses, donde el concepto se vinculó a un lugar aislado, tanto geográfico o arquitectónico como social o anímico. Las islas podían además situarse en lagos y ríos, siendo también atribución urbana. No en vano, como dijo Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española, 1611, no solo se llaman islas las que están cercadas por las aguas, pero también las casas que están edificadas sin que otra ninguna se les pegue. Me refiero a lugares como las manzanas de casas que forman las malagueñas islas de Riarán en el Quijote y, de manera simbólica, a la casa del celoso extremeño, donde su protagonista se aísla y aísla a su esposa después de gastar su hacienda viajando por distintos países, incluido Perú. Cervantes superó con creces el obligado aquí y ahora, el hic et nunc de la retórica desde la primera línea del Quijote, así como la abundante publicación de islarios, mapas, atlas y libros de cartografía y viajes de su tiempo para discurrir a lo libre, ubicando en el espacio concluso de las islas el decurso de las historias narradas. A ese respecto, la novela le ofreció numerosas ocasiones para dinamizar la acción entre islas, archipiélagos y costas peninsulares. Sin embargo, tanto sus comedias como la tragedia Numancia se alejaron de ellas en el desarrollo de unas acciones vinculadas al estrecho espacio escénico de los corrales, apareciendo ocasionalmente en el trato de Argel o entre acto y acto, por vía de relación, a través de un viaje transatlántico imaginado por los espectadores en el rufián dichoso. A su vez, las comedias de asunto berberisco mezclaron la ficción con la historia, tal y como recomendaba López Pinciano en su filosofía antigua poética, reflejando verbalmente las luchas en el Mediterráneo entre turcos, venecianos y españoles. Desde la famosa isla de Cádiz, en la Galatea,
con la que el dinamismo de la novela bizantina se abrió paso en la quietud de la bucólica, el mapa cervantino ofrece una gustosa variedad para todo lector que desee navegar sin rumbo por las islas septentrionales que recorrieron Periandro y Auristela. Ya decía Cervantes que viajar por las páginas de los libros aventajaba hacerlo en la realidad, porque ello permitía repetir el viaje tantas veces como se reiniciase la lectura y sin moverse de casa. Las islas, paraíso o infierno terrenal y anímico, estuvieron presentes en las obras cervantinas, incluido el Canto de Calíope, como ya vio López Estrada. Él, a propósito de la tradición de las Islas Afortunadas, recordó las palabras de Juan Botero en sus Relaciones Universales del Mundo, cuando confirió a las Canarias una hermosura sin parangón, al haber sido creadas por Dios para que el hombre viera en ellas el contraste entre la tierra y el agua. No obstante, fue Fray Luis de Granada, en su introducción al símbolo de la fe, quien a la saga del Génesis había adjudicado a las islas su más alto simbolismo poético y religioso, considerando que Dios las había creado para nuestra habitación. Entendidas como adorno y muestra de su grandeza y providencia, entendidas como adorno y muestra de su grandeza y providencia, aparecían vinculadas a la idea de que sus puertos y playas servían de refugio a los navegantes. Pero frente a la belleza y perfección luisiana, las islas cervantinas fueron también lugar en el que el autor ubicó una acción marcada por las tormentas y los peligros, como ocurre con Chipre, Corfú, Lampedusa y otros lugares en los que transcurre el amante liberal, donde también aparece la isla de Pantanalea asaltada por los turcos. La novela es una muestra más de la atracción de Cervantes por un convulso Mediterráneo que fue testigo de sus viajes, de su captura y de las cruentas luchas entre cristianos y musulmanes. En ese mar tan lleno de resonancias clásicas habrá que recordar también el periplo del licenciado Vidriera por Córcega hasta Génova y otras ciudades de Italia, pasando por Sicilia, para viajar luego como soldado desde España a Flandes bajo la imagen del ya cuerdo licenciado Rueda. Esa dependencia entre la historia narrada y la ubicación isleña se diluye, sin embargo, en la española inglesa, donde la acción se vincula a Cádiz y sobre todo a Londres, aunque no falte la referencia a los viajes de Ricaredo por el Atlántico y las Islas Terceras, es decir, las Azores, donde arribaban las naves portuguesas de las Indias orientales y occidentales. Ellas mostrarán, a su vez, el contraste entre las batallas entre galeras de turcos y cristianos frente al final feliz al que conducen la virtud y la hermosura representadas por sus protagonistas. Especial atención merece su presencia en el viaje del Parnaso, obra que creo vinculada a la conquista de las Islas Malucas de Bartolomé Leonardo de Argensola. La obra de Bartolomé, publicada en 1609 tras el nombramiento de su hermano Lupercio como secretario del conde de Lemos, en lugar de otros aspirantes que, como el propio Cervantes o Góngora, pretendieron inútilmente el cargo, es a nuestro juicio un elemento interesante a la hora de ver cómo las islas argensolistas del Maluco tuvieron su envés en el Persiles, donde su autor quiso mostrar su superioridad narrativa respecto al escritor aragonés a la hora de ambientar historias isleñas para deleite y asombro de los lectores. Cervantes pretendió superar con creces el libro de Bartolomé Leonardo sobre las islas del Pacífico, trasladando su escritura al territorio europeo de su historia septentrional, que además aportaba novedades respecto a los tratados geográficos al uso. La cartografía renacentista, más allá de los portulanos y cartas náuticas, proveyó a los lectores de una larga cadena de ediciones unida a los descubrimientos y a las relaciones de viajes llevados a cabo por españoles y portugueses.
Bastará mencionar el Islario General de todas las islas del mundo, de Alonso de Santa Cruz, y la ingente cantidad de islarios impresos en el reinado de Felipe II. Alejado Alonso de Santa Cruz de sueños y pretensiones vanas y escrito con propósitos políticos y militares en la época de Carlos V, su obra quedó inédita por razones políticas estratégicas para uso privado de la corona, como ocurrió con otros muchos tratados geográficos. Apelar al mapa universal de Johannes Ruisk, a los de Juan de la Cosa, Waldseemüller o Bernardo Silvano, supone adentrarnos en un mundo nuevo que, sin embargo, se parecía mucho al nuestro. Así lo pensaba al menos Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de Nueva España, Islas de Tierra Firme, cuando hablaba de que en nuestra península había otra gente tan ruda y vasta como ellos o poco menos. El asunto no dejaba de plantear, al igual que en la cronística americana, el contraste entre barbarie y mundo civilizado, una cuestión palpitante hasta el día de hoy que Cervantes trató de plantear huyendo de todo planteamiento maniqueo. A su vez, los sucesos de las Islas Filipinas de Antonio de Morga ofrecieron cumplida noticia de cuanto la monarquía española, ganada la América, había hecho para defender la fe católica en un archipiélago de muchas islas adyacentes a la Asia ulterior, poblada de varias naciones. Morga daba además señales de la particular vida existente en las Islas Filipinas, así como de cuanto los españoles habían aportado a ellas respecto a la toponimia, las lenguas, la enseñanza, la religión, el gobierno, la justicia y las costumbres. A ello cabría añadir la política lingüística desarrollada por los jesuitas y otras órdenes religiosas que tantos frutos dio no solo en América, sino en las Filipinas o el Japón, como muestran los diccionarios plurilingües y las gramáticas escritas en chino, latín, español, tagalo y otros dialectos como el hakka. La reciente atención de la crítica por obras como el Códice Boxer, escrito en Manila a finales del siglo XVI, el Diccionario Hispano-Sinicum de Fray Raimundo Feijó y el Arte de la Lengua Choctaw ofrecen una nueva perspectiva sobre la isla de Groenlandia al final del Persiles cervantino, donde religiosos de 4 naciones enseñaban lenguas en el monasterio de Santo Tomás. En ese aspecto, el contacto lingüístico en la América hispana no debe hacernos olvidar otros viajes y tornaviajes estudiados, entre otros, por Luis Gil y Juan Gil, como el del embajador Hasekura de Japón a Roma entre 1613 y 1615, pasando por Acapulco, Sevilla y otros lugares, hasta llegar a Coria del Río, donde echó raíces, o la embajada de Hidate Masamune a Roma en 1615, donde visitó al Papa. Pero esa visión transoceánica circunscrita al ideal monárquico universal del Imperio español, que concordaba además con la universalidad de la Iglesia, hay que tener en cuenta que cuanto Bartolomé Leonardo había narrado sobre las Islas Malucas se transformaría en el Persiles en una visión europeísta que miraba al ignoto septentrión. Gracias a ello se manifestaba un trayecto en el que el peligroso viaje de los protagonistas por islas y penínsulas se circunscribía simbólicamente a la vida del hombre hasta pisar tierra firme en Lisboa y peregrinar a pie hasta Roma, puerto de salvación. La batalla entre Portugal y España, tras el descubrimiento americano y el Tratado de Tordesillas, así como entre España y Francia, patente en los 5 libros de Antonio de Herrera de la Historia de Portugal y Conquista de las Azores 1591, conformó toda una épica llena de matices que conviene recordar. Hablamos de toda una luz de navegantes, por decirlo con el título de Baltasar Bellerino de Villalobos, que iluminó e ilustró el mapa mundi, añadiendo más de un centenar de dibujos y croquis cartográficos. Esas y otras imágenes nutrieron la historia y la literatura áureas a tenor de las derrotas de las Indias, islas y tierra firme del océano, incluidas las sierras nevadas que recogería el Persiles.
Pero a Cervantes le interesó mucho más, como digo, el mapa de Europa y su conflicto con los vecinos al sur y al este del Mediterráneo que la vida transatlántica, que llenó una gran parte de la prosa historial, literaria y geográfica de su tiempo. Su obra mostrará una prodigiosa capacidad mimética al ubicar en el norte europeo las noticias y costumbres del mundo americano y de las islas del Pacífico. Los derroteros prácticos de Alonso de Santa Cruz, Rodrigo Zamorano, Mercator, Galo o Escalante de Mendoza, entre otros, ofrecieron al lector culto un sinfín de relatos que se extendieron a la curiosidad del pliego suelto al alcance de todos. Así ocurrió con la copia de una carta venida de Sevilla a Miguel Salvador de Valencia, 1566, donde se hablaba de la armada de 2 naves que se hizo en México para descubrir las islas de la especiería que llaman Filipinas, con detalle de la cultura, vestidos y costumbres de sus habitantes. Todo ello albergó en el imaginario colectivo un particular interés por los lugares allende los mares y se plasmó en todo tipo de relatos vinculado a lo maravilloso y extraño, por no hablar del que configuró los avatares de navegantes, piratas y cosarios. A su vez, la poesía cervantina rindió también tributo al Mediterráneo en varias ocasiones, brillando especialmente en el viaje del Parnaso. La vinculación de ese periplo a Il viaggio di Parnaso de Caporali no quita, sin embargo, que su autor emprendiese su navegación a vela y remo gongorinos por un mar de papel, con naves hechas de voces, palabras e imágenes poéticas, heredadas de una larga tradición clásica y renacentista vinculada a la épica mediterránea. Como consecuencia de ello, la isla de Stromboli en el archipiélago de las Eolias o Capri aparecerán en sus versos con una fuerte carga simbólica que, sin embargo, no olvidará las naves que viajaban de la India Oriental hasta Lisboa. Así se dibujó una trayectoria de la que dieron abundantes señas las cartas de los jesuitas afincados en el Oriente, que recrearía más tarde a nueva luz Baltasar Gracián en el Criticón a través del viaje de Andrenio y Critilo desde la isla de Santa Elena hasta la península ibérica. En realidad, un itinerario al revés del que había llevado San Francisco Javier al embarcar a Oriente, donde falleció junto a un chino al que había bautizado con el nombre de Antonio. Todo ello marcó un rumbo de ida y vuelta con viajes y tornaviajes de quienes quisieron extender la luz del Evangelio por aquellas tierras o buscar otro norte a su destino vital, económico y político. El viaje del Parnaso cervantino ofrecerá además una batalla naval en el reino de Neptuno que trasladará los peligros del mar a la lucha entre bandos literarios dentro de los márgenes de la sátira menipea con la que Cervantes defenderá el monte de las musas de los malos poetas. Ese viaje parnasiano discurrirá a través de un itinerario que pasaba por el Golfo de Narbona, las costas de Génova y Gaeta, Nápoles y el estrecho de Mesina, con las antitéticas Escila y Caribdis para bordear la costa griega. Desde ella alcanzarán un monte Parnaso que fue testigo de la batalla de Lepanto, en la que participó señaladamente, como ustedes saben, el autor de la obra. A fin de cuentas, Cervantes fue poeta hasta el final de sus días, y el viaje del Parnaso se llevó a cabo en un barco hecho de versos que encarnaron no solo la batalla entre buenos y malos poetas, sino la del autor, con una larga tradición clásica plagada de referentes cultos al Mediterráneo. Caterina Ruta ya destacó las referencias al granero de Italia, representado por Sicilia, presente desde la Galatea al Persiles, pasando por otros poemas y prosas. Pero Cervantes hizo algo más al convertir el itinerario épico clásico de los viajes por el Mediterráneo no solo en un espacio septentrional, sino peninsular. Así ocurrió, según Alicia Villar, con el viaje odiseico de Don Quijote por tierras manchegas, aragonesas y catalanas, lo que sería determinante a la hora de inventar la inusitada ínsula barataria.
El itinerario del Persiles, desde la isla Bárbara hasta pisar tierra firme en Lisboa, ofrece una navegación llena de naufragios y peligros en paralelo con el rumbo incierto de las vidas de sus protagonistas en busca de su centro. Un centro que, según el historiador Robert Goodwin, se identificaba políticamente con España y, en el plano religioso, con Roma. Isabel Lozano y otros estudiosos han analizado la variedad de las islas que ofrecen los dos primeros libros del Persiles, desde los rituales salvajes y las cuevas a las prácticas ascéticas de la isla de las ermitas, pasando por la novedad de una isla nevada en la que aparece una de las primeras descripciones del esquí en la literatura española. Todo ello configuró un mar de historias lleno de aventuras y sorpresas en el que la fuerza de los cuatro elementos se repartía de desigual manera entre el agua y el aire, sin que faltaran al reclamo los simbólicos destrozos del fuego o las fuerzas contrapuestas de la tierra insular. El caleidoscopio cervantino ofrece además el ideal de una monarquía democrática y utópica en la isla del rey Policarpo, que encarnaba el ideal homérico de la isla como unidad episódica. La singularidad de cada isla irá marcada además por la evolución de sus usos y costumbres, ofreciendo contrastes entre la cueva salvaje o la cueva ascética cristiana. Y, enfrente a estas dos cuevas, las casas y palacios de las ciudades. Ello marcará una evidente antítesis entre la presencia o carencia de leyes y de urbanidad, junto a la evolución de las voces bárbaras, voces daba el bárbaro Corsicurbo, como empieza el Persiles, al ruido, a las palabras y al silencio. Como ha señalado Isabel Soupault, el viaje por las islas discurre en el Persiles merced al tratamiento que éstas tuvieron en los islarios e isolarios de la época, llenos de relatos imaginados o míticos, como el Liber Insularum Archipielagi de Cristóbal Buondelmonti o l'Isole più famosa del mondo de Tommaso Porcacci de Castiglione. En ese sentido, su análisis obliga a destacar la diferencia entre las islas reales, las inventadas, las simbólicas o las proclives a la leyenda y al mito. Los isleños del Persiles se distinguen por su vestimenta, maneras y costumbres, así como por la presencia o carencia de leyes y religión, dependiendo del territorio en el que viven. Sin embargo, el catálogo de vicios que componen los raptos, crímenes y tradiciones cruentas, como el jus primae noctis, o sea, el derecho de pernada, se mezcla en ocasiones con la civilidad y la religiosidad, dando muestras de que no son los lugares, sino las personas que los pueblan quienes ejercen o no la virtud en ellos. En ese sentido, la evolutiva cadena del ser a la que aludió hace años a Valle Arce no se desarrolla de forma ascendente, sino que está llena de avances y retrocesos, como la vida misma de los habitantes y visitantes de las islas, algunos de los cuales no encontrarán su sosiego hasta llegar a Lisboa y más tarde a Roma. A su vez, la batalla interior o bellum intestinum, tantas veces desarrollada por las alegorías medievales, se trasladaba more novelístico al Persiles, donde mantienen los personajes una batalla constante con las virtudes y los vicios en su trayecto vital. El espacio compuesto por las islas del Persiles multiplica las acciones, las historias y los personajes, cargando la narración de misterios, descubrimientos, aventuras, desapariciones y muertes en un continuo movimiento vital, mezclando la ira y la venganza con el amor y los celos. Esa trenzadera de vicios y virtudes configura un auténtico laberinto narrativo en el que las historias vividas o narradas se ofrecerán en caja china unas dentro de otras. Ello conlleva el uso de toda clase de recursos retóricos que, al igual que los simbólicos, tratan de mantener la atención de los lectores por refracción de quienes están escuchando unos relatos que buscan sobre todo admirar y maravillar.
Los vaivenes de barcos, navíos, balsas y esquifes correrán así en paralelo con las historias, ofreciendo un archipiélago narrativo lleno de misterios, magia, encantamientos, leyendas y contrastes. En la isla ya mencionada del rey Policarpo se mostrará la fuerza destructora de los vicios al ser arrasado por el fuego, un espacio en el que reinaban el orden y la alegría de las comedias y de los Juegos Olímpicos. El deseo expresado por el narrador de ofrecer cosas que sobrepujen a la imaginación le obligará a narrar nuevos encuentros, tormentas y muertes, mostrando cómo las dichas y las desdichas se juntan. En este caso, la lascivia del rey Policarpo, varón insigne y sabio, y la enfermedad de los celos de Auristela configurarán un entramado de trazas y máquinas amorosas que llevarán a la destrucción de la isla. En ella no faltarán al concurso las murmuraciones del maldiciente Clodio y las artes brujeriles de Cenotia, personajes que sucumbirán precisamente por do más pecado habían. De ese modo acabará la utópica isla en la que la monarquía no se heredaba, según Cervantes, sino que por elección la gobernaba hasta su muerte el más virtuoso y mejor hombre. La obra no avanza, sin embargo, de forma lineal, como ya he dicho, pues las historias narradas interfieren en las acciones presentes. Y será la alegórica y onírica isla narrada por Periandro la que ofrecerá una prueba de cómo la verdad o la mentira dependen de la forma de narrar, al descubrirse finalmente que todo había sido sueño y visión contados como verdad. El paraíso descrito por Periandro, que arrastró a su editorio con una elocuencia comparable a las de las emblemáticas cadenillas de Hércules, probará hasta dónde llega la fuerza de la imaginación al presentar las mentiras como si fueran verdades. Algo que conocemos muy bien todos, habituados hasta la saciedad a las llamadas fake news o mentiras de toda la vida. Esa isla inventada trasladó no solo el sueño creador de Cervantes, sino el de los lectores, pues estos solo descubrirán el engaño de Periandro al final de su relato, cuando confirme que todo lo había soñado. Es una técnica que, por cierto, ha utilizado recientemente Fernando Aramburu en Los Vencejos. Acabada la historia, Cervantes muestra cómo la vuelta a la realidad en la isla donde todo ello se cuenta ofrecerá, sin embargo, los horrores del fuego que la consumirán por culpa de los malos deseos, la maledicencia y la brujería. Cervantes planteó con ello la cuestión aristotélica de la verosimilitud, piedra angular de todas sus obras. En el libro segundo del Persiles, las islas se configuran simbólicamente dentro del mencionado juego de los 4 elementos al integrarse con las imágenes petrarquistas amorosas del fuego y del hielo. Tanto en la fría isla de las ermitas, donde, como en otros lugares, pues en esta se desarrolla una historia muy casta entre Renato y Eusebia que muestra los perfiles de una bucólica a lo divino, mezclada con la historia del caballo de Cratilo, a través de la cual Cervantes puso de nuevo la fantasía y el mito a la prueba de la realidad, como había hecho antes en el Quijote con la novela de caballerías. El nuevo itinerario a partir de Lisboa irá marcado por un «cielo, cielo», exclamado ante su vista, que transformará el conocido tierra, tierra de los españoles que pisaron por primera vez América. De ese modo iniciarán un camino por tierras civilizadas y cristianas hasta llegar a Roma, pasando por numerosos templos y ciudades. Pero ese nuevo curso vital por tierra firme les abrirá, sin embargo, a los peregrinos una doble Y pitagórica, es decir, la senda del bien y del mal, en la que podrán ejercer el arte de elegir. Cuando Periandro y Auristela alcancen la felicidad al final de su peregrinaje en Roma, la referencia a la última isla del mundo cerrará el islario de la obra como un ouroboros, remitiendo a la última Thule de las geórgicas.
Recordemos que el mencionado Islario general de Santa Cruz, al definir la esfera, comenzaba por Islanda, que en nuestra lengua castellana quiere decir tierra de muchos hielos, y hablaba de Tile o Tule siguiendo la tradición virgiliana, que curiosamente Gracián transformó en tilde, ¿no?, en un signo ortográfico. Tule, Tile, tilde. Santa Cruz hablaba además de cuevas, fuegos y hielos y cosas increíbles, además de la isla de Helgafiel, con mucha nieve encima y perpetuo hielo, donde había una abadía que recuerda también el final del Persiles. Por otro lado, recordamos que las islas fueron el reino de la utopía desde Tomás Moro a Campanella, pero Cervantes las situó, como decimos, en el territorio de lo verosímil, haciéndolo compatible con lo maravilloso y extraordinario. En ese sentido, el Persiles y el resto de sus obras son un ejemplo máximo de cómo la imitación compuesta termina por convertirse en emulación de los modelos. A su vez, la presencia del tópico de los 4 elementos ya mencionado en el Persiles es también arte y parte de la concepción de la isla como metáfora de la escritura. Ya Fernando Ainsa vinculó su significado a la idea de la isla como microcosmos al tratar de las ínsulas de tierra firme en la narrativa hispanoamericana actual. Pensemos en el Macondo de García Márquez, en el territorio de Celama creado por Luis Mateo Díez, en Región de Juan Benet y en tantos otros ejemplos, algo que ha convertido las islas en el nuevo inusitado locus amoenus de la novela actual y que está siempre, como digo, situado en tierra firme. Y otro tanto podría decirse de tantas otras islas metaliterarias que pueblan la historia de la ópera. Pensemos en l'Isola desabitata de Metastasio, y de la literatura, como la isla del día de antes de Umberto Eco, a la zaga de las digresiones e interpolaciones de la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson por las Indias Occidentales, o la isla inaudita de Eduardo Mendoza, en la que el juego de lo imaginario es precisamente el reverso de los esquemas clásicos de la novela bizantina retomados por Cervantes. Pero entre todas las islas, utópicas o no, que poblaron las crónicas, las epopeyas y las novelas, destacó sobre todas ellas la ínsula Barataria. Esta, con su antitético título, entre el cultismo del nombre y lo azaroso, vulgar y burlón de su adjetivo, fue la que daría el traste con todas ellas, al situarla Cervantes en un lugar indeterminado dentro de Aragón, y haciendo que Sancho Panza fuera y volviera de ella andando y tan desnudo de bienes materiales como llegó. Atrás quedaba la ínsula Malindrania, cuando Don Quijote dijo a Sancho que era costumbre de los caballeros andantes premiar a sus escuderos haciéndoles gobernadores de ínsulas y reinos, como hizo Amadís, que dejó en su testamento a Gandalín la ínsula firme. En ese sentido, el Quijote, plagado de referencias a islas, ínsulas, insularios e insuleros, supuso una vuelta de tuerca sobre una tradición que las vinculaba a lo paradisíaco y edénico. La ínsula prometida se configura en esa obra como un acicate narrativo para el buen Sancho, consciente, sin embargo, como le dice a la sobrina de Don Quijote, de que las ínsulas no son cosa de comer, sino de gobernar y regir mejor que 4 ciudades y que 4 alcaldes de corte. Lo sucedido en la ínsula Barataria poco tenía ya que ver con la tradición alegórica, simbólica y utópica de las islas, sino con una nueva manera de contar que marcaría el rumbo de la novela moderna, ofreciendo además el contraste entre la realidad y las ensoñaciones. Agustín Redondo analizó el componente carnavalesco de la estancia insular de Sancho, proyectando una mirada nueva en torno a la figura de un pobre porquero metido a gobernador. Ello fue matizado por Maxime Chevalier, para quien la ínsula Barataria representaba sobre todo el reino de la burla, y con ello, evidentemente, Cervantes triunfó.
Pero lo cierto es que el gobierno de la ínsula barataria se asemejaba mucho al que necesitaban las islas conocidas en la época de Cervantes, así como otras propiciadas por una larga tradición clásica. De ahí el interés que ofrece recalar en los tratados políticos que consideraron el gobierno de las islas, incluyendo las edénicas tierras americanas descubiertas por Colón, como espacio insular y utópico. Pues a la hora de analizar los consejos de Don Quijote y el gobierno de Sancho en su deseada ínsula, desde la historia del derecho, creo que son fundamentales los tratados clásicos sobre el gobierno de las islas y particularmente las obras del emperador bizantino del siglo XV, Justiniano, y de su mentor Agapeto o Agapito. Tengan en cuenta que el lenguaje de las obras jurídicas de Justiniano era conocido por cualquier español de la época de Cervantes que tuviera contratos notariales o de justicia a lo largo de su vida. Así se desprende de los documentos legales que afectan al autor del Quijote y a toda su familia, a su hermana, a su hija, a su yerno, y que guardan además estrecha relación con los derechos de las mujeres. A estas se les hacía renunciar a ellos, porque Justiniano se había ocupado de que la mujer alcanzara idénticos derechos a los del hombre, sin olvidar los derechos que correspondían a los hijos, lo que no dejaba de preocupar a los firmantes varones de esas actas. Como he tratado de mostrar en un trabajo publicado recientemente en la revista virtual Janus, Cervantes tuvo acceso a los espejos de príncipes clásicos y bizantinos a través de las traducciones latinas de Diego Gracián, pero sobre todo a través del comentario en breve compendio de disciplina militar en que se escribe la Jornada de las Islas Azores, publicado en 1596 por Cristóbal Mosquera de Figueroa. Una obra que añadía precisamente las reglas debidas que el diácono Agapito escribió para el emperador Justiniano, muy útiles para todos los príncipes y gobernadores cristianos, obra que sin duda leyó Cervantes, pues en el elogio al retrato de don Álvaro de Bazán aparecía un soneto suyo dedicado al marqués de Santa Cruz. Cristóbal Mosquera ostentaba la misma cara janual, la doble cara de Cervantes, por su dedicación a las armas y a las letras, y le facilitó el oficio de recaudador de impuestos para la Armada Invencible. Cervantes lo visitó en Écija mientras éste escribía su comentario y, andando el tiempo, reflejaría en una ínsula barataria las cuestiones de buen gobierno que Mosquera había delineado bajo el código de Justiniano y Agapeto junto al triunfo del marqués de Santa Cruz en las Azores, aunque lo hiciera libremente y more novelístico. Don Quijote no solo se inspiró en Agapeto, sino en Isócrates y Dion, aleccionando al nuevo gobernador Sancho sobre un cargo que le había venido sin merecimientos, como les ocurre a muchos. Sus consejos, desde el temor de Dios y poner los ojos en lo que se es, para no caer en la vanagloria, estuvieron unidos a la huida de la murmuración y a la práctica de la prudencia, que se entrelaza además con la idea de que la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. De esa manera Cervantes echaba por tierra cuanto se relacionaba con la soberbia aneja a los cargos heredados. El ejercicio de la senequista imitación compuesta, llevado a cabo por Cervantes, convirtió en nueva miel escrituraria cuanto había libado en los autores más diversos, a través de un ejercicio ingenioso que lleva su cuño, sometiendo las leyes de los espejos jurídicos de Isócrates, Dion, Agapeto y Justiniano a la prueba de la realidad, uniendo la idea de buen gobierno a la de la prometida ínsula. Gracias a ello pudo salir vencedor el ingenioso Sancho, sabedor y conocedor de que debía vestir sin dijes ni galas y ganarse la voluntad del pueblo haciendo pocas pragmáticas y obligando a que se cumplieran. De ella salió triunfante sin hacer cohechos ni cobrar derechos. Por todo ello, tal vez convenga recordar lo que Platón dijo en su República respecto a que el gobernante debe ser un filósofo que ve la luz fuera de la caverna y es capaz de guiar a todos.
pues nos encontramos ante un personaje como Sancho, que cayó además luego en una sima y que mantuvo una evidente superioridad moral como los buenos gobernantes, quienes a juicio del filósofo griego debían ser los guardianes del rebaño. Sancho Panza siguió además la doctrina susodicha de los espejos bizantinos sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres, los límites y la permanencia en el poder, el alegato contra los alcahuetes y traficantes o la vigilia nocturna del prefecto de noche. Pero el gobierno de Sancho mostró sobre todo la práctica del ingenio y del sentido común en el ejercicio de las reglas jurídicas que él aplicó, según la ocasión, en una docena de pruebas más vinculadas a la tradición oral y escrita del cuento folclórico que a las del derecho. Por otro lado, los datos históricos sobre el cargo de gobernador en la época de Cervantes aportan sin duda alguna luz sobre los episodios de la gobernación de Sancho, sobre todo si lo situamos en un contexto histórico que hace aún más risible el ocupado por un labrador castellano e iletrado durante los pocos días que pasó en la ínsula Barataria, haciendo justicia en territorio aragonés, donde el cargo de gobernador pertenecía por ley a la aristocracia. Cervantes consiguió en ella que un don nadie brillara como gobernador discreto, incluso superando a su amo en la aplicación de las leyes. En ese sentido, su triunfo como juez y el abandono de toda ambición fueron la mejor prueba del ingenio de Sancho, que corrió parejas con el de Don Quijote, por no hablar del ingenio del propio Cervantes al aplicar los tratados especulares sobre la gobernación y la justicia de las islas a la materia literaria. Así, los cuentos folclóricos y las burlas ingeniosas brillarían para siempre junto a las reglas jurídicas puestas en práctica en su peculiar gobierno. En la ínsula Barataria, Cervantes sintetizó junto a la tradición oral del cuento y de la burla carnavalesca la tradición secular de los espejos de príncipes, cuyas reglas y consejos de raíz grecolatina y bizantina se habían convertido curiosamente en lugares comunes para los lectores de su tiempo. En ese amplísimo contexto jurídico y literario cobran nueva luz las palabras de Cervantes cuando equiparó la figura del buen escudero a la que adjudicó a Don Quijote como flor y espejo de la caballería andante. Este fue su nombramiento. Sancho Panza, flor y espejo de todos los insulanos gobernadores. Frente a las dos puertas del sueño homéricas, la de la verdad y la de la mentira, una hecha de cuerno y otra de marfil, Cervantes ofreció la singular puerta de dos hojas de la verdad literaria. Muchas gracias.